Hola amigos, bienvenidos a nuestro espacio un día más. Hoy he hecho un experimento interesante. No sé por qué se me ocurrió determinar el estado de conciencia que tenemos los humanos simplemente analizando lo que ocurre en mi entorno en el día a día, un día cualquiera. Lo que hice fue, por tanto, mis hábitos normales, pero teniendo en cuenta qué es lo que se produce en mi entorno. ¿Cómo se hace? Muy fácil. Yo leo por las mañanas un periódico de internet y luego al mediodía o por la noche veo un poquito la televisión, el noticiario. No utilizo más la televisión. Normalmente utilizo internet para ver noticias o leer. Me acostumbraba a leer electrónicamente y porque si leo digamos, en la tablet, no corto un árbol para hacer, digamos, un libro de papel. No hay muchos árboles y, por tanto, ya me he acostumbrado. Bien, ayer he parado y he dicho, vamos a ver lo que está ocurriendo. ¿En qué entorno me muevo del que no me doy cuenta? Pero esta vez sí que me voy a dar cuenta. Bien, lo primero que he encontrado es lo siguiente. Yo cuando estuve en el colegio, antes de ir al instituto, antes de ir a la enseñanza del bachillerato, pues estuve en una escuela en Bilbao. Allí me he criado yo y allí están mis viejos amigos. Entonces, en mi tiempo, yo voy a cumplir 73 años, teníamos que ir al catecismo, era obligado. En el régimen de Franco era obligado. Bueno, a mí no me gustaba mucho, pero tuve que ir, porque si no, no había otra forma. Y me acuerdo que estudiábamos que había dos géneros, masculino y femenino. Poco a poco nosotros nos dimos cuenta que algunos de nuestros amigos no eran normales o no se comportaban como nosotros nos comportábamos, pero eran nuestros amigos, hasta que descubrimos que existía la homosexualidad. Bueno, pues es una cosa que está desde el principio de la historia del hombre y nuestros amigos, que siguen siendo algunos amigos míos, después de tantos años, para mí, que su condición sexual me da igual. Son mis amigos. Y bueno, nos quedamos con dos géneros, macho-hembra, y el proceso de la homosexualidad. Pero bueno, amigos, yo ahora no me adapto. Es que no me entero. Me he hecho viejo. Porque ahora nos dicen que tenemos 37 géneros. Madre mía, 37 géneros. Pues me parece que algo yo no me he enterado. Es decir, en estos 60 y tantos años se me han metido por la retaguardia hasta 37 géneros. Y además 10 modalidades sexuales. Por tanto, 10 modelos sexuales. Antes nosotros eran dos géneros y la homosexualidad y la modalidad, el modelo sexual eran macho-hembra o hombre-hombre o mujer-mujer. Yo no entendía más. Ahora hay 10 modelos y 37 géneros. Pues yo ahí no me adapto. Me he quedado en mi tiempo. No puedo asimilarlo. Me parece algo que se me ha metido por la retaguardia y yo no me he enterado. He llamado a mis amigos de mi tiempo y dice, oye, ¿sabéis que hay 37 géneros? Y todos han asombrado. Bueno, es lo que ponía en las noticias. ¿Por qué? Pues porque venía también la fiesta del orgullo gay. O la fiesta, no me acuerdo, hay unas siglas que no sé lo que significan, y que se arma pues la mitad del telediario estaba referido al orgullo gay. Pues me parece bien que tengan orgullo y que sean gays, pero es que yo no creo que haya que reivindicar una fiesta pública porque yo soy heterosexual y no hago fiestas. Es decir, es que de eso no se hace fiestas. Pero bueno, ocupo la mitad del telediario, digo yo, madre mía. En este telediario y en lo que he leído por la mañana no había nada de ciencia, de inteligencia, de espiritualidad, de compromiso social, de generosidad para el género humano, de cambio. No había nada, todo era esto. Luego también estaba la guerra de Ucrania. Pero bueno, alucinante, 37 géneros y yo no me he enterado. Por tanto, me estoy planteando marcharme como los indios a la pradera. Yo vivo en el campo, pero aislarme más, para ver si recupero
algo que se llama sentido común, que es volver a la ley natural. ¿Por qué digo esto? Porque fijaros, la siguiente noticia que me asombró y reparé en ella, porque muchas veces leemos y lo dejamos pasar, es que tenemos 100.000 leyes en España. 100.000 leyes. 100.000 leyes. Yo cuando estaba en el colegio y hablaba con algunos amigos, oye, ¿os acordáis cuando estábamos en el catecismo? Teníamos 10 mandamientos. Para un niño que no teníamos derecho a voto ni nada, porque éramos niños, eran 10 mandamientos. Esa era nuestra ley. 10 mandamientos que no los cumplíamos, ninguno. Hombre, de los 10 cumplíamos 8, 7, 9, pero lo del sexo, cumplirlo era muy complicado. Eso de que el sexo es pecado, madre mía. Y sobre todo en la adolescencia, no es pecado nada, el sexo es maravilloso. Pero bueno, había 10 mandamientos, pues ahora 100.000 leyes. Y yo le digo a mi amigo Alberto, le digo, oye, si no cumplíamos 10 mandamientos, ¿cómo vamos a cumplir 100.000 leyes? 100.000 leyes. Lo curioso es que, mirando estadísticamente cómo son esas leyes, resulta de que con la aplicación de las 100.000 leyes nos han quitado sistemáticamente y silenciosamente todos los derechos fundamentales que tiene el ser humano. Tenemos derecho a votar, pero todos los derechos fundamentales al proceso de libertad personal se han conculcado, se han acabado. Las leyes han acabado con todo. Es legal, pero no es justo. Sin embargo, hay que cumplirlas. Además, curiosamente, el 40% de esas leyes van contra la ley natural. Es decir, no solamente que las 100.000 leyes nos han quitado todas las libertades personales, sino que van contra la ley natural. Alguno dice, hablando con mis amigos, oye, que no, que son leyes, pero que no las cumplimos. Digo, no. Tú cuando vas en la calle tienes que ir por un semáforo, por un horario, obedeciendo a tal o cual cosa, o tienes que pagar el agua, tienes que pagar la luz, tienes que pagar el aire. El aire, sí, porque la contaminación en las ciudades está grabado con un impuesto, etcétera, etcétera. Todas las leyes, y un 40% van contra tu libertad personal, que ya no tienes esos derechos, y contra la ley natural. Claro, no me extraña que luego haya 37 géneros y la gente de mi generación no se haya enterado. Y que haya 100.000 leyes, estamos incumpliendo en estos momentos seguramente alguna normativa de la ley de comunicación y no nos hemos enterado. ¿Cómo se han hecho 100.000 leyes? Pues resulta que con esas leyes han declarado víctima del tiempo del franquismo al catalán, al gallego y al euskera. Bueno, me parece curioso. Oiga, dejen de legislar tanto. Tenemos 100.000 leyes y ahora consideran víctima a los idiomas. Mire, yo me criaba en el País Vasco. No hablo euskera, pero lo entiendo bastante bien en algunos casos. Algunos de mis amigos estuvieron en ese periodo de revolución que todo el mundo conoce, pero eran mis amigos. Yo no he entrado nunca en ideas políticas. No he votado en mi vida. Bueno, sí, voté cuando el tema de la OTAN y me engañaron, porque voté al partido que decía que no iba a entrar y luego entraron. Viendo que no funciona tus votos y que se manipulan, pues no encuentro un partido que, digamos, reciba mi apoyo o tenga mis ideas. Y no soy anárquico, yo creo me encanta España, me encanta el pueblo, sirvo al pueblo pues con todas las ayudas que se puede hacer, pero hombre, no me digan ustedes que forme parte de este sistema, porque el sistema está mal. Pero eso no te inhibe ni te exime de cumplir tus obligaciones de ciudadano, ayudar al pueblo, ayudar a la gente que está en limitación. Eso siempre hay que hacerlo, por encima de las leyes. Me gusta mi patria, me gusta mi pueblo, me gusta mi gente e intentaré ayudar siempre, pero no voy a formar parte de una mentira institucionalizada. Bien, pues curiosamente, amigos míos, yo cuando me crié allí en el País Vasco, por ejemplo, cuando ya fui más mayor, fui a dar clases a Azkoitia, Azpeitia, Elgoibar. En Azkoitia, los mayores no hablaban español, o lo hablaban muy mal, hablaban euskera. Bueno, pues que hablen lo que les dé la gana.
Pero ¿a quién se le ocurre legislar sobre los idiomas? Pero bueno, yo nací en el País Vasco y hablo euskera, ¿eh? Y yo nací en Cataluña y hablo catalán. Déjeme usted de legislar, que ya me ha quitado y me ha recortado todas las libertades posibles. Además de que son contra la ley natural la mayoría o el 40% de las leyes, y usted ahora legisla sobre el idioma que debo o no emplear. Pero hombre, déjeme en paz. No legisle sobre cómo me entiendo yo con mi padre, con mi hijo, con mi amigo. Me entiendo como me da la gana. Déjame usted en paz de leyes. Me parece absurdo, porque si tú le dices a un señor, como os he dicho en Azcoitia o en cualquiera de estos pueblos, si hubiera sido en Cataluña, me da igual, o en Galicia, que les prohíben hablar y comunicarse, porque es una ley fundamental, la comunicación es una ley fundamental, y uno se puede comunicar con signos, con emociones, con letras o con idiomas. Prohibido, amigo, contra la ley natural. Usted tiene que hablar en castellano. ¿Por qué? Si yo nací en un seno de Euskaldun o en Cataluña o en Galicia, pero ¿por qué me legisla usted? Me parece alucinante esa intrusión de un sistema para que el derecho fundamental de la comunicación que yo elijo y mi familia elige tenga que ser bloqueado, manipulado, y encima de eso se crean conflictos, guerras, terrorismo, muertes. Pero déjenme en paz. Si a la larga o a la corta, mis nietos, por ejemplo, que están con sus carreras, hablan en inglés. Cuando sales de tu país, cuando sales de tu región, cuando abres tu cultura, tienes que utilizar un idioma universal. Y es el inglés, por ejemplo. Pues si el inglés es el más práctico, hay que aprender inglés, porque si no, no te entiendes con un chino, con un alemán, con un francés. Pero que eso no se legisla, eso es de pura lógica. Pues han declarado víctimas al catalán, al euskera y al gallego. Digo, pero ¿cómo empleamos nuestra economía, nuestro dinero, nuestro esfuerzo en legislar sobre eso? Nos legislan sobre todo los impuestos, las pautas, las libertades. Imposible. Me he quedado, pertenezco a otra generación y me voy a ir a una pradera a poner un tipi indio y me voy a quedar allí. Me voy a dejar, como los indios, el pelo largo, me pongo unas plumas y me integro en la naturaleza, porque me la han robado. Han puesto vallas, limitaciones al campo. Está prohibido todo en el campo y además nos hemos cargado todo el proceso natural. Tremendo, amigos. Bueno, tengo aquí las notas porque es curioso. Bien. Otra de las cosas es, la otra mitad del telediario era la guerra de Ucrania y Rusia, que estamos en ese momento. Y se estaba celebrando, no sé cuándo saldrá este vídeo, pero se estaba celebrando la cumbre de la OTAN. Y entonces en los medios de comunicación nos ponían tanques que tienen los rusos y tanques que tiene la OTAN. Misiles crucero de unos y de otro. Logística de armamento nuclear de uno y de otro. Amigos míos, cuando se va a preparar una guerra, los estados mayores hacen esto, lo que hacen un recuento de posibilidades de la logística, de los abastecimientos y de las armas que tiene tu enemigo. Nos están preparando para la guerra y todo el mundo como borregos formando parte de un combate tremendo que están muriendo gente. Y yo digo, pero ¿cómo pueden los niños absorber esto? De hecho, después de esto salían unas imágenes de unos niños, me da igual que fueran rusos o ucranianos, porque esto no estamos hablando del género humano, vestidos de militar, con 8 y 7 años, vestidos de militar, con una banderita, y algunos se habían puesto unos carricoches como que eran tanques de guerra. Oiga, deje usted en paz al niño, déjele en paz, no le prepare para la guerra, no nos cuente usted los tanques que tienen esto y otro, tiene que hacer un esfuerzo por la paz. Pues ahí estaban preparando la próxima guerra, que no se va a dar, pero si se está dando, si estamos en guerra, si han muerto miles de personas en una guerra que yo no entiendo, y que probablemente si dejamos que los pueblos hablen entre sí, si no hay tantas leyes, nos entendemos a la primera, porque al fin y al cabo, sea yo ruso, sea alemán, sea chino, las necesidades y los problemas que tienen todas las madres del mundo son las mismas necesidades. Pero, amigos míos, la ley dice y los democracias dicen, madre mía, me dio pena, casi me echa a llorar, me voy a la pradera. Soy un indio y me voy a la pradera. Bueno, pero no acaba la cosa,
porque dije, voy a ver, después de ver las noticias que salí hecho polvo, porque lo de los 37 géneros, eso sí que me ha dejado un poco bloqueado. Bien, tengo aquí otra nota. Porque esto pasó hace 2 días, me voy al supermercado, como a muchos días. Yo tengo mi huerta y saco casi todo de la huerta, soy vegetariano, pero hay cosas que tengo que coger del supermercado porque no lo da la huerta. El sitio donde yo vivo, en la isla donde yo vivo, un supermercado en el pueblo donde estoy no usa mascarilla, pero el otro usa mascarilla. Y hablando con la chica del esto, me dice, ¿por qué no te pones mascarilla? Digo, hombre, porque la ley permite ahora no ponerla. Pero es que eso no está bien, porque puedes contagiar. Y yo digo, bueno, ¿qué contesto? Porque me decía, es que al final tu vecino no te va a dejar de hablar, no puedes ir a su casa. Digo, es verdad. Y dije yo, ¿qué demonios ha pasado? ¿Qué ha pasado para que mi enemigo sea mi vecino? Me considere culpable de no llevar mascarilla y de causar una enfermedad que yo no la he causado. Es decir, en un país determinado se crea un bicho con fines, contamina todo el planeta, una enfermedad terrible, y se saca un remedio que ha fracasado. Es decir, llevamos ya 3 y se siguen contagiando, se siguen enfermando, y los efectos secundarios son terribles. Ictus, pericarditis, bueno, pero todo el mundo callado. Pero claro, ¿por qué me hace usted culpable a mí? Si yo no he hecho... Yo no lo he hecho. Por no llevar mascarilla, pero si es que entra por los poros de la mascarilla, incluso la FP2, hasta 200 veces más pequeño que los poros que tiene, pero usted no se informa. Usted no lee, no investiga. Cuando hay un problema social de esta naturaleza, oiga, hay que estudiarlo, porque tenemos hijos, porque tenemos parientes. Y el vecino mío me mira de mala leche y de mala cara porque cree que yo soy el culpable que ha contagiado. No, el culpable está en unos laboratorios. Y además le voy a decir a usted una cosa. Ese virus ha sido creado con fines militares por un grupo de países que forman parte de una alianza, porque ahora estamos divididos en alianzas. La OTAN, el Pacto de Varsovia, los otros pactos que hay por ahí, que algunos ya han desaparecido. Y usted cuando vota alegremente, vota la continuidad de un Estado en guerra, que no estamos en guerra, pero usted ha visto estamos en guerra. Y además estamos en bloques y se está preparando cómo ayudar a uno o a otro. Esa es una guerra constante. No, el culpable soy yo por no llevar mascarilla. Digo, ¿qué clase de ingeniería social ha inventado algo que ha hecho que nosotros los humanos nos consideremos culpables los unos con los otros? Y no sea culpable que han hecho un remedio que ha fracasado. Y además te dice, no, es que si usted no se pone el pinchazo, pues es culpable de que yo me contagie. Digo, pero si están contagiando igual los que se lo ponen, no se lo ponen, pero usted no lee las noticias. Y ante la duda, no te puedes fiar de los medios de comunicación. Yo me acuerdo que en los medios de comunicación se decía permanentemente, el 80% de tal país está inmunizado. No, no estamos inmunizados, porque seguimos contagiándonos y seguimos contagiando aún. Por tanto, no hablen ustedes de inmunidad, porque no existe esa inmunidad. Claro, al final, cuando hablas y razonas con una persona y dices, oye, hay estudios científicos que dicen esto, lo otro, dice, ya, pero la televisión ha dicho, y en los programas de reality, no sé qué periodistas que son famosos por sus, bueno, porque son famosos, dicen, no, es que ponen que hay que ponerse el pinchito ese porque evita morir. Bueno, menos mal que se han silenciado los efectos secundarios y las muertes que produce el pinchacito. Pero bueno, al fin y al cabo es un problema que unos pueden estar a favor o en contra. Yo jamás me metería con mi vecino porque lleve o no lleve mascarilla. Lo que me asombra es qué demonios ha pasado para que mi vecino con el que me llevaba muy bien me mire mal, no venga a mi casa porque cree que yo le voy a contagiar. Esto me parece terrible. Nos han puesto unos contra otros. Esto es terrible, amigos. Bueno, pues todo esto, que es un ejemplo de lo que yo he vivido ayer o antes de ayer,
me hizo reparar en la idea de que estamos atontados. O bien, que es probable que sea así, porque yo no quiero juzgar a mis semejantes. Yo me he quedado en la escuela de Cervantes en Bilbao, con mis viejos amigos, hablando de los 10 mandamientos, de 2 géneros, macho y hembra, y la homosexualidad, que era aceptada, porque son nuestros... mi amigo no sé qué sexo, ni cómo se utiliza su sexualidad, me da igual. Es mi amigo por mis valores y por los suyos. Jamás los juzgaría. Pero fijaros, el telediario de hoy ha ocupado 3 elementos. 37 géneros, 100.000 leyes, la guerra de Ucrania y la culpabilidad sistemática de los que no llevan mascarilla, que son los que están causando esta... Madre mía, yo soy culpable. No es culpable el laboratorio ni los países como un arma de guerra. No, ellos no son culpables. Ni son culpables los laboratorios que nos han engañado. Soy culpable yo, y es culpable usted, porque no lleva mascarilla. ¿Qué le parece? Y entonces ya me obligan a no ir a ese supermercado, no por represalia, sino porque yo no quiero que la mujer que me sirve todos los días el pan que hacen es fantástico, por cierto, el pan no lo hago yo. Antes lo hacía, pero está mejor el del supermercado, y mientras pueda comprarlo me voy allí. Pues sufre la mujer porque yo no llevo mascarilla. Yo me parece que es una gran mujer y no quiero que sufra. Por tanto, no voy más al supermercado. Pero luego, mirando y hablando con mi esposa, digo, joder, fíjate, han conseguido que yo no vuelva a ese supermercado para no perjudicar a esta mujer que es muy agradable. Porque ella le han metido tal miedo encima que piensa que el que no hace tal o cual pauta es su enemigo. Yo no soy enemigo, o sea que tengo que ir al otro supermercado. Eso se llama una ingeniería social perfectamente establecida que nos ha convertido a todos los ciudadanos en borregos. Porque la televisión, que es un instrumento de disuasión, nos ha comido el coco a todos, se dice así. No investigamos, no estudiamos, no leemos, no observamos. Y mientras deleguemos todo eso, que es una obligación innata en el ser humano, a los comunicadores, pues nos pasa lo que nos pasa. En fin, no quiero meterme mucho con el sistema, porque yo no encajo en este sistema. No sé qué ha pasado para que mis amigos, que ya somos viejitos, que teníamos 2 géneros, macho y hembra, y homosexualidad, aceptada sin ningún problema, se nos ha convertido en 37 géneros y 10 modelos sexuales. Pues yo me he quedado atrás. No encajo en esta sociedad, tampoco me gustan las leyes que hay, y además me parece absurdo que haya 100.000 leyes. Pues no me queda más remedio que irme como los indios a la pradera. Lo que os voy a poner ahora es un relato emocional y cariñoso, porque necesito volver a otra reencarnación mía. Yo fui indio en otra vida, me acuerdo. Necesito ir para atrás, no para adelante. Porque cuanto más avanzo, más me desintegro del grupo, más raro me considero. Y al final me veo tomando café de vez en cuando con 4 locos como yo de mi tiempo, que no encajamos en este sistema. Ojo, mis amigos son súper inteligentes. No es que no encajemos porque no sabemos manejar un cajero, porque ahora a los mayores nos llaman tontos del culo. No, sabemos manejar un cajero. Casi cada uno de nosotros tenemos, todos más o menos mis amigos, carreras superiores. Manejamos Internet perfectamente, programación. Somos escritores, somos gente de cultura. Y porque somos así, los amigos que nos hemos quedado, los pocos que nos hemos quedado atrás, no nos integramos en esta sociedad. Y añoramos, cuando íbamos, en mi caso por Bilbao o cualquier otro por donde sea, añorábamos la simpleza de la ley natural. Usted no puede hacer eso, no porque lo diga el legislador, sino porque es de lógica. Deje a usted de legislar, deje de ponerme limitaciones. Yo vivo en el campo, pero tengo prohibido todo, absolutamente todo. Y algunas veces digo, mira, tengo aquí un terreno de 7.000 metros y quiero hacer una casa para mi hijo. Prohibido. Anda, ¿por qué? Está prohibido.
porque usted no puede construir en el campo. Dijo, oiga, pero que yo tengo una ley muy sencilla, que la tenían los antiguos indios. Si yo pongo una casa de 100 metros, planto 100 árboles. Yo tengo amigos que desinteresadamente están criando pinos y los van a sembrar al campo. No cumplen las leyes, cumplen su ley, la ley de la naturaleza, la ley de la supervivencia. Pero yo no puedo hacer eso. No puedo hacer todo lo que hacía un indio, meterse en el agua, coger el pescado, porque ya no hay pescado y está limitado. No quiero alargarme porque al final me pongo a llorar, porque recuerda que el tiempo, aquellos momentos. Deciros, fijaros qué curioso, una anécdota. Bajé el otro día yo al puerto a tomar un café. El único vicio que tengo es que tomo un café al día. Y me tomo un café y estaba un hombre de cerca de 80 años pescando con una caña de pescar en el puerto. Bueno, pues dos funcionarios, dos guardias civiles se acercaron y le dijeron que si tenía carné. Y el anciano lo miró con cara rara. ¿Carné? ¿De qué? Claro que tengo carné. El carné. Y fui a coger el de identidad y dice, no, el carné de pesca. Digo, ¿qué? ¿Carné de pesca? No, yo nunca he tenido carné de pesca. Yo siempre he pescado aquí desde niño. Pues tiene usted que tener carné de pesca. Si no, le multamos. Enseguida había otro señor al lado y le dice, oiga, que tiene 80 años. ¿Cómo le va a multar usted porque no tenga carné de pesca? Si cuando usted no era todavía funcionario, ya pescaba y seguirá pescando toda su vida sin el dichoso carné. Dejen de legislar. Bueno, pues el funcionario le dijo al hombre, uno que estaba allí, dice, y usted cállese porque desobediencia a la autoridad y enfrentamiento le puedo meter una multa. Y nos quedamos todos, dice, este país ha prosperado. Está limitando a un señor de 80 años que siempre ha pescado en una zona, que no ha molestado a nadie, le está amenazando a él y al otro por defender al pobre anciano. ¡Viva las leyes! Yo me quedé alucinado, pero que ese señor tiene el derecho natural de pescar y de preservar el mar. Deje usted de legislar, que ya estamos hasta las narices, que me voy a la pradera, amigos. He hecho este manifiesto aceptando que hay 37 géneros y yo me he quedado en las antípodas. Les he propuesto a mis amigos que nos vamos a poner un taparrabos y nos vamos como los indios a la pradera a vivir como vivían aquellos seres que entendían y comprendían la ley natural. Aquellos seres que en vez de sangre tenían tierra, tenían aire, tenían el frescor de la mañana. ¿Os acordáis de una? Y ahora sí que acabo, ¿eh? Hay una anécdota del indio Seattle que el presidente americano de turno le pide que le venda la tierra que los indios tienen en la reserva. Y el indio Seattle le dice, ¿cómo quiere que le venda a usted la tierra? Si la tierra no pertenece al hombre, es el hombre el que pertenece a la tierra. ¿Cómo quiere que le venda yo el frescor de la mañana, el canto del búfalo? ¿Pero cómo se puede vender eso? Y entonces vino el presidente civilizado y dice, es que tenemos leyes. Pues váyase ustedes con sus leyes, ya saben dónde. Porque yo me vuelvo indio. Señorita, mi padre fue indio en otra vida. Era un día cualquiera hace más de 25 años, en un pueblo conservador de Navarra. Mi hija hablaba de esta manera con la profesora. La noche anterior yo le había contado a mi pequeña que en otra vida había vivido como indio piel roja americano. Los ojos de la profesora se abrían de par en par ante el desparpajo de aquella mocosa, que se atrevía a hablar de reencarnación en un momento y en un lugar donde la fe católica tiene una gran raigambre y no se contemplan estas tonterías paganas de la reencarnación. Al mes siguiente, cuando me tocó ir a la reunión de padres del colegio, la profesora comentó que mi hija le había dicho que su padre había sido indio en otra vida.
Se me quedó mirando esperando una respuesta, y yo, medio en bromas, medio en serio, le dije simplemente, por supuesto, indio y de pluma. Los ojos de la profesora se cerraron en forma maliciosa, y sin decirme nada, su mente seguramente elaboraría alguna que otra orden inquisitorial sobre aquel hereje que contaminaba el cerebro de los niños. En los meses sucesivos, mis hijas tuvieron que escuchar en forma de mofa: Vuestros padres no creen en Dios, sino en paraguas. Pues me tocó hacer algún programa de televisión sobre el tema ovni, cosas de los pueblos. No le dimos la mínima importancia en la medida que he educado a los míos en un ambiente de suma tolerancia en las creencias particulares de cada pueblo, y sus insultos tan solo evidenciaban una gran dosis de ignorancia e intolerancia. Pero nunca se me ha olvidado, pero en este tiempo vienen a mi cerebro con insistencia las mismas imágenes. Un viejo indio en la cumbre de una montaña, observando el horizonte, de pie mirando a la lejanía, el rostro profundamente arrugado, delgado y con ojos dulces de sabiduría longeva, una manta con motivos ceremoniales indios, quizá navajos o hopi, le envolvían. Pero más que la figura, era lo que en ese momento sentía mi corazón y llegaba a mi mente. Se trataba de una experiencia extraordinariamente emotiva. Aquel anciano versus yo mismo, sentíamos y vivíamos en una simbiosis sublime con la tierra, el sol, el agua y el aire. Aquel anciano iba a morir y ya estaba adentrándose en las puertas del paraíso. Ya no sentía sus piernas ni temía por sus hijos y por la llegada del búfalo. Era, pero a la vez no era. Estaba, pero no estaba. Era simplemente la tierra. Por sus venas no fluía sangre, sino savia del árbol cercano. En su canto no había sonido humano, sino mugidos de búfalo. Aun estando solo, una multitud de antepasados estaban con él y le decían en voz baja: Bienvenido al Gran Espíritu. Casi seguido su cuerpo se precipitó al vacío. Aquel anciano indio no había muerto, puesto que ahora mismo estoy más vivo que antes, y he podido trasladar aquella vivencia a esta mi vida actual. Al mes de aquella experiencia me tocó conocer a una persona que se dedicaba a la taxidermia, creo que se llama así, concretamente disecaba animales, y por otra parte era un excelente cazador de rifle y arco. Me enseñó sus armas y me impresionó el arco con el que cazaba. Mucho habían evolucionado los arcos desde mi época de indio a la actualidad. Era un arco poderosísimo, que había que tensarlo con un pequeño artilugio, dado que su fuerza era descomunal. El sedal era de acero con doble cordaje. No recuerdo su nombre, puesto que han pasado una treintena de años, pero sí lo que me dijo espontáneamente y sin conocerme en absoluto de nada: yo te he matado en otra vida. Era un colono americano y tú eras indio. Te vi sobre un acantilado. Me acerqué a ti con sigilo y simplemente te empujé al vacío. Han pasado muchos años, pero al verte lo he recordado. Te ruego que me perdones. ¿Cómo sabía este hombre lo que yo había vivido? ¿Era telépata? ¿O simplemente fue una pura y dura casualidad? No me importa. Lo que sí puedo afirmar con rotundidad es que tengo miedo a las alturas y cuando me veo en una situación de riesgo sobre cualquier lugar alto,
Recuerdo al indio cayendo por el precipicio al vacío y me tengo que retirar hacia atrás sin poder asomarme al fondo de cualquier abismo. Ustedes me dirán que por qué hablo de esto. Pues simplemente porque esta noche pasada he vuelto a ver al anciano, pero estaba muerto. Junto a él venían muchos indios que vivieron en aquel tiempo. El venerable anciano de rasgos mágicos me ha dicho: lo que soñaste en tu día y lo que ahora sueñas no es una casualidad. En aquel tiempo viviste una iniciación por la cual se te otorgó el latido de la Madre Tierra. Observa, me dijo. Y vi miles de seres indios y de otras razas, blancos, rojos y amarillos, seres que jamás he visto sobre nuestro planeta, y que no están en los libros de ciencia. Todos estábamos rodeando a un enorme árbol, con ramas y hojas gigantescas. Del árbol salía una luz brillante que impactaba en nuestros corazones. El árbol emitía un sonido como de voces susurrantes. En esta etapa del sueño me vino la imagen de la película Avatar, que tanto me ha impresionado, y al instante de estar viendo el árbol del sueño, que era parecido al árbol de la película, el anciano volvió a hablarme diciendo: nada es casualidad. Y aunque parezca mentira o quizás absurdo, o por decirlo de otra manera, producto de mi subconsciente, vi al propio James Cameron, director de Avatar, con una indumentaria india junto a mí y a aquella multitud de seres que estaban mirando al árbol luminoso y parlante. Del árbol salió una figura blanca, que se fue haciendo grande y se convirtió en una mujer que caminaba sin tocar el suelo. Su poder era absoluto, pero su seducción espiritual aún mayor. Nos miró y dijo: yo soy Hera, la Madre Tierra, ahora me llamáis Gaia, pero cada pueblo y cada tribu me ha llamado de muchas maneras y me ha evocado y adorado en sus tradiciones. Os he convocado aquí para tomaros juramento de fidelidad y de compromiso. A vosotros os encargo que me defendáis y que anunciéis al mundo de los humanos cuando acontece en el mundo de la naturaleza. Cada uno de vosotros es parte de un conjunto. No podéis separaros del devenir planetario. Si yo enfermo, enfermáis vosotros. Si yo vivo, vivís vosotros. Estáis aquí como guerreros del Gran Espíritu, como paladines del amanecer para reivindicar la vida en el planeta. Yo os llamaré uno a uno en el tiempo del cambio para que anunciéis el final de una era y el comienzo de otra. Esa era está llegando. Mi ejército de elementales, el fuego, el aire, la tierra y el fuego están desatados y todo va a cambiar en breve. Donde ahora veis tierra, pronto habrá agua. Terremotos, volcanes y huracanes azotarán cada continente. Los seres que viven en las ciudades pasarán terribles calamidades. La humanidad se diezmará. Es el fin de un tiempo y el comienzo de otro. El sueño desapareció
pero al despertarme en la cama, chorreando sudor, entendí lo del anciano indio y lo de la película Avatar. Entendí por qué James Cameron había hecho la película. Simplemente estaba cumpliendo el juramento que hiciera en su día junto con todos nosotros. Ahora entiendo por qué siempre busqué marcharme de la ciudad y vivir en el campo. Ahora entiendo, en definitiva, por qué cuando el viento arrecia con fuerza y yo me encuentro en el campo, comienzo a cantar extrañas melodías como lo hacen los indios pieles rojas, y envuelto por la magia del paisaje y transportado en el silbido del viento, mi espíritu retorna a mi tribu para acariciar al caballo, sembrar el maíz y tocar el tambor de piel de antílope. Yo sé que mis paisanos pieles rojas me valoraban como un ser inteligente y me pusieron por nombre Águila al Viento. Achaques de viejo, seguramente, pero sería bueno que valoráramos qué está pasando y cómo vivimos. Sería bueno que preguntáramos al inconsciente colectivo qué futuro nos espera. Ahora más que nunca, ese ser humano vive el día a día con fuerza, pues desde lo más profundo del corazón todos sabemos que esto no va bien y que además acabará mal y pronto. Cualquier programa de conservación de cualquiera de las especies conocidas no puede tolerar que una persona tenga cientos de miles de millones de euros, mientras que, por ejemplo, 700.000 seres en Somalia están ahora mismo a punto de morir de hambre en menos de un mes. El sistema de vida que tiene el humano es depredador, insolidario y jerarquizado en la impiedad. Hace poco más de un siglo, en las llanuras norteamericanas, millones de búfalos recorrían plácidamente el entorno natural. Ahora quedan unos pocos miles metidos en reservas, mientras que las industrias pestilentes de plásticos y acero y pesticidas han secado los ríos y contaminado las praderas. Y aún así decimos que esto es calidad de vida. Como decía el jefe indio Seattle al presidente americano de turno, ¿cómo quiere que le venda la tierra de mis antepasados si es el hombre el que pertenece a la tierra y no la tierra al hombre? ¿Cómo se puede vender el frescor de la mañana o el fluir del agua cristalina? ¿Cómo se puede vender el vuelo del águila? Y como el propio jefe indio cita en su carta, cuando todas estas cosas que ahora vivimos ocurran, acabará la vida y comenzará la supervivencia. Es tiempo de sembrar un árbol, preservar un río, limpiar nuestras vidas de residuos, vivir en el campo escuchando la lógica y el latido de Gaia. Hay que retornar al dictado de la naturaleza, a la ley natural, donde la evidencia y la ley de la preservación hacen que los seres vivos crezcan en armonía. Pero hablar de esto en España cuando se pelea aún en el siglo XXI por la fiesta de los toros es casi una utopía. Imaginad una persona que por la mañana asiste a una carrera de coches donde se alcanza velocidades de 300 kilómetros por hora, arriesgando la vida. Luego se va a ver un partido de fútbol donde además de darse patadas a mansalva, tenemos que asistir a una trata de blancos con personajes comprados por 90 o 100 millones de euros. Luego, para variar, nos vamos a una corrida de toros, donde la sangre salpica hasta el pelo. Y por último, asistimos a un programa de televisión donde se despelleja a propios y extraños sin ningún pudor en un programa del corazón. Para acabar la velada con un programa de boxeo, ¿qué clase de vibración alcanzamos al final del día? Pero a esto se llama cultura y el estado del bienestar.
Nos metemos en la cama en jaulas de hormigón, sin poder ver las estrellas, pues la polución con partículas de plomo vuelve negros desde los edificios a nuestros pulmones. Nos levantamos por la mañana y nos metemos en cajas de zapatos, en un metro donde el sudor, el calor y la prisa nos hacen salir a la calle con velocidad para tragarnos todo el humo de los coches y los ruidos chirriantes de la civilización ciudadana. Para comer nos dan carne con un sinfín de hormonas, huevos criados con piensos con la alquimia de todo tipo de venenos y el agua con un tratamiento agresivo de cloro que termina produciéndonos hasta impotencia. El fin de semana hacemos las cuentas y nos las vemos y deseamos para pagar el seguro de vida, el seguro de muerte, el seguro de coche, el seguro de responsabilidad civil, el seguro contra incendios y los impuestos, las plusvalías y las cuotas de comunidad de propietarios. Y aún tenemos la desfachatez de decir que somos libres. Temblamos porque si nos quedamos sin trabajo, no podemos pagar una hipoteca que tenemos cuotas pendientes hasta los 80 años, y el miedo a quedarnos en la calle nos hace tragar con todo y por todo. Eso sí, votamos como buenos ciudadanos, y otra tanda de ineptos siguen gobernándonos en una escala de despropósitos que nos borra los recuerdos de la tierna infancia y de la dulzura y el candor de la niñez para volvernos previsores, resentidos, apáticos y depresivos. Como terapia infalible, volvemos a ver sonrisas y lágrimas, y cargamos las pilas de nuevo para seguir esta senda de locura hasta que finalmente nos liberamos de este mal llamado estado del bienestar. Recuerdo a mi difunto padre llorar cuando después de mucho retornó a su pueblo con la ilusión de meterse en el río para pescar cangrejos. Por el camino me hablaba con regocijo de los kilos y kilos que sacaba del río cuando era joven, de cómo los cocinaba la abuela y de que aquel agua era fantástica. Me decía con una risa maliciosa: «Mira, hijo, en nuestro pueblo hay una fuente de la que dicen, el agua de Fuentendrino, que quien sabe tomarla sabe a vino». Pero cuando llegamos al río, sencillamente este no existía. Se había secado. No así las lágrimas de mi padre, que sin decir una sola palabra hizo el viaje de vuelta callado y metido en el baúl de sus añorados recuerdos. Es por esto que reivindico otra forma de vida. Es por esto que deseo volver a ser indio y caminar sobre las viejas praderas. Es por esto que apelo a todos mis amigos y hermanos en la senda del espíritu, para que retomen la montura de la ilusión y caminen hacia las praderas de la libertad, para que escalonadamente se suelten del sistema aniquilativo donde vivimos y retornemos al campo, plantemos nuestra comida, cuidemos a nuestros animales, intercambiemos nuestros conocimientos, pongamos energías libres y limpias. Quiero a este respecto recordar una vieja película de Harrison Ford. En una comunidad de Amish, grupo religioso que vive aún en el siglo XXI con las costumbres del tiempo de Lutero. En una escena de la película toda la comunidad se junta por la mañana para hacer el granero de uno de los vecinos. Se ve en la película cómo cientos de personas al unísono van levantando las paredes, el tejado y las ventanas. Mientras tanto los niños llevaban limonada a los sudorosos trabajadores y las mujeres preparaban una gran mesa donde las risas, comentarios y alegría se mezclaban con el sudor y las travesuras de los bulliciosos niños. Al anochecer todos, con sus herramientas en las manos, abandonaban el lugar con un enorme granero hecho. Allí no intervino el banco, ni se pidió hipotecas, ni vino el arquitecto, ni el censor municipal,
Ni el vecino de al lado reclamó sus derechos, ni el propietario se rompió la espalda durante un año para hacer algo que en un solo día el amor de sus vecinos había levantado. Hay que retornar al estado legítimo de producción y consumo, donde desaparezcan los gestores, los intermediarios, los comisionistas y los que a toda costa quieren gobernarnos por creerse más listos. Amigos indios, volvamos a la pradera. Es el tiempo de las profecías. Las señales están en el cielo y en la tierra. Las nubes en forma de mano abierta se están viendo en muchas latitudes del mundo. Es el tiempo del retorno de Quetzalcóatl. En los trigales de Europa están las firmas de los cachinas, hermanos que crearon y tutelaron a las primeras tribus. Ellos han retornado para hacer la transición a los nuevos tiempos. Guerreros del arco iris, guerreros del amanecer, danzadores del sol. Todas las tribus están en la pradera. El gran espíritu ha dictado su ley y se oyen en el horizonte los golpes sonoros de los cascos del búfalo blanco. Volvamos a la pradera. Han sido muchos años en manos de los espíritus de la oscuridad. Las profecías se están cumpliendo.